La competencia cultural lo representan el conjunto de habilidades y herramientas que posee un individuo o grupo para fomentar relaciones con otros individuos o grupos en función de un desarrollo social. El alcance de esta competencia cultural lo determina la identidad del individuo y de los grupos, que no es más que el conjunto de hábitos, costumbres, manifestaciones, expresiones, idioma, preferencia sexual, ideología religiosa o política que forma parte del constructo de la conducta humana de este individuo y de los grupos. Este individuo y estos grupos forman parte de un entorno social o un entorno cultural, donde se presentan grupos mayoritarios y minoritarios, donde hay acercamientos y diferencias en función de esta relación dinámica, no rígida y permanente que existen entre los individuos y los grupos, y donde se va a generar diferencias, asimetrías, tensiones, un déficit en función a una imagen positiva o negativa que un grupo tenga frente a otro, frente a una mayor o menor participación que un individuo o un grupo tenga dentro de un entorno social o cultural, al acceso a mayores o menores prestaciones sociales y a un mayor o menor empoderamiento de ese individuo o ese grupo dentro de un entorno social. Y esto es debido esencialmente a una ausencia o escasa sensibilidad frente a la diversidad que existe entre los individuos y los grupos que forman parte de un entorno social y cultural. La comprensión de la competencia cultural implica entender a la cultura como un patrón integrado por conductas, pensamientos, comunicaciones, prácticas, costumbres, creencias y valores que son intrínsecos del individuo y de los grupos y que van a definir la etnia, el género, la nacionalidad, el estatus, la opción sexual, religiosa y política de este individuo y de estos grupos, y que van a requerir una serie de habilidades que a su vez definen estas competencias, que no son más que los conocimientos, las actitudes y las conductas que son asumidas por estos individuos, por las instituciones y o por el sistema, y que van a propiciar el constructo de los contextos interculturales dentro de un entorno social. La competencia cultural puede ser asumida por ciudadanos, profesionales, por políticos, por la comunidad y por las instituciones, a través de un conjunto de procesos que son complejos y dinámicos, no son lineales ni rígidos, poseen diferencias, pero estas divergencias son necesarias para alcanzar un funcionamiento óptimo en contextos culturales donde se debe asumir una mejora continua. Todo ello en función de lograr una mayor aceptación de estas diferencias, una sensibilización en los individuos, en los grupos y en las instituciones de esta diversidad y un mayor entendimiento de ideas, en muchos casos predispuestas frente a reacciones que generan injusticia, predisposiciones e inequidad. De tal manera que para iniciar este proceso de construcción de la competencia cultural es necesario que dentro del individuo y de los grupos exista un deseo cultural genuino y auténtico para fortalecer la conciencia del individuo o de los grupos, su conocimiento y las habilidades en función de las diferencias y de la diversidad que están dentro de un contexto social en
en otros individuos y en otros grupos, lo cual implica la necesidad de que este individuo y de que estos grupos se autoevalúen, puedan reconocer sus sesgos, sus mismas habilidades, sus falencias, y esto va a permitir que estos puedan lograr una mayor sensibilidad frente a la diversidad. Es decir, comprender las diferencias culturales que existen en su entorno, adecuar sus competencias y sus conductas en función de esas divergencias o de esas diferencias, y poder priorizar su conducta en función de reducir las asimetrías, los prejuicios y las inequidades que en muchos casos los individuos y los grupos asumen dentro de esta interacción dinámica y permanente con otros individuos y con otros grupos. En la construcción de la competencia cultural se van a presentar tres dimensiones. Como primera dimensión, la conciencia cultural, que no es más que la herramienta que va a permitir contrarrestar el prejuicio, la discriminación y la exclusión de un individuo frente a otros individuos u otros grupos, permitiendo promover un reconocimiento de autovalores y fomentar el reconocimiento de igual forma de la diversidad para evitar estereotipos y prejuicios innecesarios. Como segunda dimensión, el conocimiento cultural, que lo van a conjugar la cultura, la cosmovisión y las experiencias para poder conocer a los otros individuos o grupos. Conocimiento que puede ser consciente o inconsciente, pero que va a permitir un mayor acercamiento de la realidad sociocultural que forma parte de los otros grupos y reducir las asimetrías entre estos. Y por último, la dimensión de la habilidad cultural, que no es más que la conjugación entre el conocimiento cultural y la conciencia cultural como una capacidad que va a permitir moldear un comportamiento más apropiado y sensible en función a las diferencias que existen entre individuos y grupos para un mayor y mejor reconocimiento de ideas, valores, concepciones y estereotipos que van a ser implementados por profesionales, por individuos, por grupos y por instituciones en función de relaciones y de dinámicas más armónicas orientadas hacia un desarrollo social justo y equitativo. La sistematización de la competencia cultural implica la aplicación de una serie de estrategias que van a permitir que los individuos y los grupos tengan una interacción intergrupal para el reconocimiento de valores, creencias y prácticas que permitan redefinir la imagen de los grupos, desinstalar falsos estereotipos que unos grupos tengan frente a otros y que en muchos casos generan prejuicios innecesarios o inválidos, que se generen respuestas asertivas y se dinamice una comunicación más armónica frente al principio de integración social. Y ello va a ser posible en la medida en que los organismos asuman una competencia cultural institucional, que no es más que la capacidad que tienen las instituciones de autoevaluarse y de adecuar su realidad institucional frente a la diversidad y a las diferencias, para mejorar con ello su competencia institucional que permita lograr y materializar políticas públicas, nuevas infraestructuras, servicios más cercanos a individuos y a grupos y una profesionalización o adecuación del conocimiento frente a la diversidad y a la diferencia para reducir las asimetrías que divorcian y alejan y desestructuran la realidad social dentro de un entorno, un grupo social o un conjunto de individuos.
Finalmente, es importante señalar el rol protagónico que tenemos los individuos, los grupos y las instituciones en el reconocimiento de la diversidad como un mecanismo y un instrumento que nos permite acercarnos más al otro, reconocer su identidad, su variabilidad, la multidimensionalidad de sus creencias, sus conocimientos, sus preferencias, su color de piel. No menoscaba el que estos grupos y estos individuos estén exentos de la atención y asistencia social que merecen. Reducir con ello el prejuicio, la discriminación y la exclusión como un reto elemental que deben asumir las instituciones en procura de garantizar el pleno reconocimiento de los derechos humanos y de la atención y asistencia que merecen estos grupos en función de un desarrollo social armónico.